apuntan a cambios previstos en la dinámica demográfica o al manejo de algunas de sus consecuencias. Así, por ejemplo, la disminución de la mortalidad se tradujo en un gran aumento de la esperanza de vida al nacer. De un promedio aproximado de 51 años entre 1950 y 1955, se pasó a 76 años en el presente quinquenio. La población ha ganado 25 años de vida en promedio en los últimos 65 años, es decir, casi 2 años por quinquenio. Un gran desafío pendiente en América Latina y el Caribe es, sin duda, la desigualdad, especialmente la desigualdad de ingresos, que sigue siendo una de las más altas del mundo. Resulta imperioso un mayor esfuerzo de los estados en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, que afectan con mayor crudeza a grupos poblacionales y en situación de vulnerabilidad, tales como niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes. Para ello, sigue siendo indispensable impulsar políticas y programas con enfoque de género e interculturalidad, garantizando además el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población. Entre las múltiples manifestaciones de la desigualdad en la región, uno de los grandes retos continúa siendo el de la fecundidad adolescente, estimada en 61.3 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años para el quinquenio 2015-2020, la segunda mayor entre las regiones del mundo y con un descenso mucho menor que el de la fecundidad total. Otros de los rasgos distintivos es el proceso acelerado de envejecimiento de la población. Si bien la atención de las personas mayores va mejorando con el tiempo, es necesario asegurar que la protección social responda a demandas de una población en proceso de cambio, mediante las reformas necesarias. Insistir en las iniciativas nacionales dirigidas a garantizar que se proteja a las personas mayores de la violencia y el maltrato, y que los países cumplan sus obligaciones relacionadas con los estándares internacionales de derechos humanos. Se estima que, en torno al 2036, el Perú, el número de personas de 60 años o más superará por primera vez el de niños, niñas, adolescentes menores de 15 años y seguirá creciendo hasta el 2080. Se prevé que entre 2015 y 40 el grupo de personas de 60 o más años registrará un aumento de casi 87 millones de personas a razón de 3.4% cada año, mucho más rápidamente que la población de 20 a 59 años, 0.5% al año. Y de las menores de 20 años disminuirá en 0.5% al año. La violencia es un tema que merece mucha atención en varios países en la región, y la violencia de género específicamente constituyen un problema social relevante. A pesar de los datos con que se cuenta, resultan insuficientes e incompletos. Revelan un panorama que pone en riesgo la autonomía física de las mujeres y niñas, así como de los niños en todos los segmentos sociales. La violencia de género suele darse de múltiples maneras, las que en general son acumulativas a lo largo de la vida e incluye la violencia psicológica, física y sexual. Esas violencias, además de estar vinculadas a una de las más duras violaciones de los derechos humanos, cuando se viven en un contexto de pobreza y generan un círculo vicioso de desigualdad. En ausencia de estimaciones para este indicador, se utiliza otro, más restrictivo, sobre violencia doméstica, física o sexual,
perpetrada por la pareja actual o anterior a mujeres de 15 y 49 años, tal como se establece en el indicador 5.21 de los ODS, que tiene datos para 9 países y da cuenta del grave problema que pues entre el 10 y el 35% de las mujeres relataron haber sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas en los 12 meses anteriores a la entrevista. Además, se observa que en la región la violencia física o sexual tiende a ser más graves entre las mujeres más jóvenes. Pero las violencias se dan en los más variados espacios: el seno familiar, el ámbito laboral y los espacios públicos. Y esto trae una complejidad adicional a las acciones necesarias para su eliminación. En este sentido, los informes nacionales reconocen la importancia de abordar el problema de la violencia contra las mujeres de manera integral. La vida de las mujeres y niñas sometidas a violencia de género durante muchos años a menudo tienen un fin trágico. Para cambiar este escenario y siguiendo las recomendaciones internacionales, los países de la región alcanzaron logros importantes. En 18 países se aprobaron leyes o se realizaron reformas en los códigos penales que permiten tipificar el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer, que se le denomina feminicidio o feminicidio, y aplicar en estos casos penas más severas. De acuerdo con la información facilitada por 16 países de la región, se tipificó en el 2016 un total de 1.831 feminicidios. Tanto el Consenso de Montevideo como la Agenda 2030 enfrentan las desigualdades e inequidades en el planeta, convocando a la promoción de un crecimiento inclusivo que garantice los derechos humanos en todas las personas y una prosperidad sostenible. El seguimiento del Consenso de Montevideo ha mostrado ser un proceso dinámico que ha permitido a los países de América Latina y el Caribe establecer sinergias entre la Agenda Regional de Población y Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De hecho, casi un tercio de 140 indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo corresponden a indicadores provenientes a los objetivos del desarrollo sostenible. Por otro lado, ante los desafíos de las migraciones en América Latina y el Caribe, se van desde el flujo de menores no acompañados, el retorno, la migración forzosa y la búsqueda de refugio, los desplazamientos por razones climáticas y las numerosas fuentes de vulnerabilidad que enfrentan muchas personas migrantes. Los países latinoamericanos están avanzando en la definición e implementación de mecanismos de responsabilidad compartida a nivel global y regional para la gobernanza de las migraciones. Un hecho destacable en los esfuerzos que los países de la región vienen desarrollando en este sentido es la creación prevista para 2019 de un foro intergubernamental sobre migración en el Caribe y se agregará a los ya existentes en Mesoamérica y América del Sur. Thank you very much.